El motor del viejo sedán vibraba con un sonido monótono mientras Raúl Hernández avanzaba por la carretera estatal que conectaba la capital con su pequeño pueblo en las sierras. Había terminado el último examen del semestre y solo pensaba en reencontrarse con su familia después de meses de desvelo. El sol acababa de desaparecer detrás de las montañas y el cielo se teñía de un color morado mezclado con gris, un tono que le recordaba a los atardeceres fríos de su infancia. Bajó un poco la ventanilla para que entrara aire fresco, aunque lo que recibió fue una corriente helada que erizó su piel. El olor a tierra húmeda, mezclado con resina de los pinos, impregnaba el ambiente. La radio sonaba bajita, con canciones viejas que apenas lograban mantenerlo despierto. En cada curva larga sentía que los árboles se inclinaban hacia la carretera, como si quisieran cerrarle el paso. Esa sensación de estar atrapado entre sombras altas y quietas le provocaba un malestar que trataba de ignorar. El tráfico era casi inexistente. A esa hora, pocos se atrevían a conducir por ese tramo aislado. Raúl mantenía ambas manos firmes en el volante, pero su mente divagaba en pensamientos dispersos. Los días agotadores de estudio, las madrugadas en vela, la necesidad de descansar. En medio de ese letargo, un pensamiento fugaz lo atravesó. Si algo ocurría allí, nadie vendría a socorrerlo. Un zumbido extraño en el parabrisas lo sacó de su trance. No era más que una polilla que se había estrellado contra el vidrio, pero bastó para romper el ritmo pesado del viaje. Ese pequeño sobresalto hizo que prestara más atención a su entorno. El retrovisor le devolvía la misma imagen oscura desde hacía kilómetros, una franja interminable de asfalto sin luces a la vista. Encendió un cigarrillo que había guardado para ocasiones especiales, aunque en realidad era más un recurso para no dormirse que un premio. El humo llenó la cabina y se mezcló con el olor penetrante de la tapicería vieja. Dio una calada profunda, tratando de disimular la inquietud que empezaba a crecer sin motivo aparente. Mientras las montañas quedaban atrás y la noche se cerraba, sintió por primera vez esa incomodidad inexplicable, esa certeza silenciosa de que algo se avecinaba. El camino parecía más estrecho. Los faros iluminaban apenas lo necesario y un presentimiento lo obligó a bajar un poco la velocidad. El vacío de la carretera lo envolvía y fue entonces cuando lo pensó con claridad. Si uno no escucha ni un solo motor alrededor, ¿qué tan solo está en realidad? La duda se clavó como un aguijón en su mente. Si eres de los que disfrutan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y comenta cuál ha sido tu experiencia más aterradora en la vida. La mano de Raúl tembló levemente al girar el volante en la siguiente curva, porque delante de él, a unos metros, una figura solitaria comenzó a materializarse en el arcén. La silueta apareció primero como una mancha estática en el borde de la carretera. Raúl redujo la velocidad casi por instinto y a medida que los faros iluminaron con mayor claridad, la figura se definió. Era una joven de no más de 23 años. Su postura era extraña, con los brazos medio levantados, como si dudara entre pedir ayuda o simplemente mantener el equilibrio. El rostro estaba marcado por el llanto. Las lágrimas reflejaban la luz amarillenta de los faros, dándole un brillo inquietante a sus ojos enrojecidos. Llevaba un pantalón de mezclilla gastado y una blusa clara, empapada de sudor y polvo. La expresión en su cara no era solo de cansancio. Había algo más profundo, una mezcla de urgencia y desconfianza. Raúl apretó los frenos suavemente y el vehículo se detuvo a pocos metros de ella. Por un instante, pensó en seguir de largo. La carretera estaba desierta, la hora no era precisamente la más segura, y el instinto le gritaba que algo no estaba bien. Sin embargo, la vulnerabilidad de la joven lo retuvo. El contraste entre su fragilidad y la soledad absoluta del entorno lo convencieron de detenerse.
Bajó la ventanilla del lado del copiloto y le preguntó si estaba bien. La muchacha dio unos pasos hacia adelante. Sus movimientos eran lentos, como si cargara un peso invisible. Cada paso levantaba un leve crujido de piedras bajo sus zapatos. El viento frío hizo que se estremeciera y que su cabello se pegara a las mejillas húmedas. Su voz salió temblorosa. Había perdido su teléfono en la maleza cercana y necesitaba encontrarlo con urgencia para comunicarse con alguien. No especificó con quién, ni por qué estaba allí a esa hora, y esa ambigüedad encendió una alarma silenciosa en la mente de Raúl. Él la observó con cautela. Su respiración acelerada, la ropa sucia y el temblor en sus manos parecían auténticos, pero había algo en la forma en que evitaba sostenerle la mirada que lo inquietaba más que su súplica. Raúl dudó unos segundos, pero la imagen de dejar a una joven sola en medio de la nada le resultaba intolerable. Suspira, destraba la puerta del copiloto y le indica que suba. Ella no lo hace de inmediato. Se queda de pie, demasiado cerca de la ventana, observando con un gesto difícil de descifrar. Al final, asiente y toma la linterna que él le ofrece desde el guantera. El aire en la carretera se volvió más denso en ese instante. Raúl notó cómo un escalofrío le recorría la espalda, como si alguien invisible hubiera entrado en escena. Miró hacia ambos lados. El camino seguía vacío, el silencio era absoluto. La joven, con la linterna en mano, se inclinó hacia la maleza como si estuviera dispuesta a empezar la búsqueda. Raúl apagó el cigarrillo y bajó del coche para acompañarla. Lo que no sabía era que ese simple gesto lo iba a arrastrar a la noche más desconcertante de su vida. Quédate hasta el final, porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría por completo la manera en que miraba la oscuridad al borde de una carretera. Raúl se enderezó lentamente, con los músculos tensos, mientras el haz de la linterna se movía de un lado a otro sin detenerse en ningún punto. Marisol sostenía el aparato con firmeza, pero sus ojos seguían clavados en la misma dirección, hacia la línea de pinos que se alzaban como murallas negras contra el cielo nocturno. El silencio se volvió más pesado. Solo se oía el zumbido de los insectos y el leve jadeo de la joven, como si cada respiración le costara. De pronto, otro crujido seco partió la calma, esta vez más cercano, como si una rama hubiera sido aplastada por una bota. Raúl tragó saliva, el corazón acelerado golpeando en el pecho. El aire parecía más frío de golpe. Un olor a humedad mezclado con madera podrida lo envolvía, penetrando en su ropa. Intentó disimular su incomodidad con una sonrisa forzada y dijo en voz baja que quizá no estaban buscando en el sitio correcto. Marisol no reaccionó. Su rostro, iluminado parcialmente por la linterna, mostraba una tensión extraña, como si esperara una señal invisible que solo ella pudiera entender. Raúl dio un par de pasos hacia la línea de árboles. La hierba húmeda le rozaba los tobillos y sentía que cada crujido bajo sus zapatos delataba su presencia en un escenario demasiado expuesto. La linterna, en lugar de tranquilizarlo, parecía dibujar figuras fugaces entre la maleza, formas que se deshacían apenas trataba de fijarlas. El ruido volvió, esta vez acompañado por un movimiento leve. No era viento, era algo o alguien desplazándose entre los troncos. Raúl giró la cabeza hacia Marisol con la intención de preguntarle si conocía a alguien en ese lugar. Lo que vio lo perturbó aún más. La joven no parecía sorprendida, ni siquiera asustada. Sus labios apretados y sus ojos fijos transmitían una especie de espera inquietante, como si aquello que se ocultaba entre los árboles no fuera inesperado para ella. Un sudor frío recorrió la espalda de Raúl. La certeza lo golpeó de repente. No estaban solos, y quizá ella lo sabía desde el principio. El silencio volvió a ser absoluto, y por un momento pensó que su imaginación le jugaba una mala pasada.
Pero entonces, entre las sombras, distinguió algo inequívoco, un hombro que se escondía detrás de un tronco, inmóvil, observándolos. Raúl sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La linterna temblaba en la mano de Marisol, iluminando de manera intermitente aquel rincón donde la silueta apenas se delataba. Lo único que pensó fue en retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. Si todavía estás aquí, es porque esta historia te atrapa. Suscríbete ahora y comparte este video con alguien que no se atrevería a caminar solo de noche por una carretera desierta. La figura entre los árboles se movió un paso hacia adelante. Raúl permanecía inmóvil, con el cuerpo inclinado hacia adelante y los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. La linterna en manos de Marisol iluminaba trozos dispersos del suelo, pero ella seguía mirando fijamente hacia el bosque. Su respiración era irregular, cortada en intervalos que parecían sincronizarse con los crujidos entre los árboles. El joven intentó hablar, forzar una normalidad que no existía. ¿Estás segura de que tu teléfono cayó aquí? La respuesta fue un simple movimiento de cabeza, sin apartar la vista de aquel punto invisible. Esa evasión hizo que Raúl sintiera un frío distinto, no el de la noche, sino el que recorre el cuerpo cuando uno entiende que la situación no es lo que parece. Un silencio espeso cubría el entorno. Solo el zumbido distante de los postes eléctricos y el roce del viento entre las ramas acompañaban la escena. El olor a humedad y resina era tan fuerte que parecía quemar en la nariz. A lo lejos, un perro ladró, su eco apagándose rápidamente, como si incluso los animales quisieran huir de ese tramo de carretera. Raúl bajó la mirada al suelo por un instante. Vio pequeñas huellas en el barro, demasiado recientes para haberse secado. No parecían de un solo par de zapatos, sino varias, algunas más profundas que otras. El estómago se le contrajo de golpe. La voz en su cabeza le gritaba que diera media vuelta y corriera, pero sus piernas no respondían. Marisol entonces sonrió, una sonrisa rígida, forzada, como si quisiera tranquilizarlo sin tener verdadero control de la situación. Esa expresión fue más perturbadora que cualquier llanto. El joven levantó la vista hacia el bosque en el momento exacto en que la sombra detrás del tronco se movió otra vez. Ya no era un hombro apenas visible. Ahora se distinguía claramente la silueta de un cuerpo que se adelantaba lentamente, todavía oculto en parte por la penumbra. El crujido de hojas secas confirmó que aquello no era producto de su imaginación. El corazón de Raúl empezó a golpearle tan fuerte que sentía cada pulsación en los oídos. Dio un paso atrás sin pensarlo, acercándose un poco más al coche, pero la distancia aún parecía insalvable. En ese instante, notó cómo Marisol también retrocedía, pero no hacia el coche. Lo hacía hacia un costado, apartándose, como si quisiera dejarlo solo frente a lo que estaba saliendo de entre los árboles. La sensación de trampa se volvió evidente. Raúl entendió que no era coincidencia haberla encontrado en esa carretera desierta. Todo indicaba que ella formaba parte de algo que se había planeado con precisión. Y entonces, un chasquido mucho más fuerte retumbó en la oscuridad. Una rama gruesa acababa de partirse bajo el peso de alguien que avanzaba directo hacia ellos. Raúl giró el rostro hacia donde provenía el crujido y lo vio con claridad. Una silueta grande, inmóvil por unos segundos, como si lo estuviera evaluando desde la penumbra. El haz tembloroso de la linterna alcanzó apenas a iluminar un fragmento. Un hombro ancho, la tela oscura de una chaqueta y un destello metálico que se perdió de inmediato cuando la figura se desplazó de nuevo hacia las sombras. El aire se volvió más frío. Raúl sintió como la piel de sus brazos se erizaba bajo la camisa húmeda de sudor. El olor a tierra mojada, mezclado con un leve hedor rancio, lo obligó a contener la respiración. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera,
pero sus pies parecían clavados al suelo. Marisol, en lugar de mostrar miedo, retrocedió lentamente. Sus ojos brillaban a la luz de la linterna, pero no de terror. Había algo más, una especie de reconocimiento. No parecía sorprendida de que hubiera alguien entre los árboles, y esa reacción encendió todas las alarmas dentro de Raúl. La figura avanzó un paso. Las ramas secas crujieron bajo el peso de botas pesadas. Otro paso más, y el sonido se acercó lo suficiente como para que Raúl distinguiera una respiración entrecortada, densa, que no pertenecía a ninguno de los dos. El corazón le golpeaba tan fuerte que sintió un dolor punzante en el pecho. Calculó la distancia hasta el coche, unos 10 metros. Parecía tan cerca, pero al mismo tiempo tan imposible de alcanzar si alguien se lanzaba sobre él desde la oscuridad. Marisol bajó la linterna, como si ya no necesitara fingir que buscaba el teléfono. Su silencio era aún más inquietante que los ruidos del bosque. Raúl entendió que estaba solo, que no podía confiar en la joven que lo había llevado a esa situación. Un nuevo movimiento lo sacudió. La silueta detrás de los pinos se inclinó hacia adelante, como quien se prepara para salir de su escondite. El crujido de una rama gruesa se quebró con un estrépito que retumbó en la carretera silenciosa. Raúl dio un paso atrás, luego otro, mientras sus manos temblorosas buscaban las llaves en el bolsillo. La sensación de ser acorralado se hizo insoportable. Sabía que en cuestión de segundos tendría que decidir entre quedarse paralizado o lanzarse a la carrera. Y justo cuando pensó en moverse, la sombra emergió un poco más del bosque, revelando media silueta humana que se dirigía directo hacia ellos. Si estás viendo esto de madrugada, baja un poco el volumen y apaga las luces. Quiero saber si serías capaz de continuar viéndolo en completa oscuridad. El instante en que la silueta se adelantó fue suficiente para que el cuerpo de Raúl reaccionara antes que su mente. Sus piernas, rígidas hasta entonces, se impulsaron con una fuerza desesperada y lo lanzaron hacia el coche. El aire helado le quemaba la garganta mientras corría, y el sonido de su propia respiración se mezclaba con un estrépito inconfundible, pasos pesados que lo seguían de cerca. El suelo de grava y tierra húmeda cedía bajo cada zancada. Las piedras se deslizaban, amenazando con hacerlo tropezar en cualquier momento. A su espalda, el crujir de ramas se multiplicaba, como si varias personas corrieran detrás de él. El corazón le martillaba en el pecho, empujando la sangre hacia los oídos, hasta convertir todo en un zumbido ensordecedor. No se atrevió a mirar atrás. Cada fibra de su cuerpo le decía que si giraba la cabeza perdería tiempo, y ese segundo podía ser fatal. En cambio, enfocó la vista en el coche, que parecía alejarse con cada paso, aunque sabía que estaba apenas a unos metros. El sonido de la linterna cayendo al suelo lo alcanzó por un instante. Marisol había dejado de seguirlo. No sabía si seguía allí, si corría también, o si había decidido apartarse para dejarlo a merced de lo que venía desde el bosque. Esa incertidumbre se le clavó como un puñal en la mente, pero no podía detenerse a comprobarlo. Con las llaves apretadas en la mano sudorosa, extendió el brazo hacia la manija de la puerta. Sentía el ardor en los músculos de las piernas y el aire helado cortándole los labios. Fue entonces cuando lo escuchó. Una respiración ajena, grave y agitada, apenas detrás de su hombro. Estaba tan cerca que pudo sentir el calor húmedo de aquel aliento rozando la nuca. Raúl tiró de la puerta con fuerza y se lanzó dentro del coche, golpeando el volante con el pecho. El eco de pasos pesados retumbaba todavía a su alrededor. Logró cerrar la puerta con un movimiento torpe, mientras su vista periférica captaba un destello de movimiento en la oscuridad. No había ganado nada aún. Las llaves temblaban entre sus dedos y la ignición parecía un obstáculo imposible de superar bajo la presión de lo que respiraba justo al otro lado del vidrio.
El motor debía encender en ese instante, o nunca. El motor rugió con un estrépito irregular antes de estabilizarse y el coche tembló bajo las manos de Raúl. La primera reacción fue girar la cabeza hacia el asiento del copiloto, esperando ver a Marisol encogida, quizá temblando de miedo como él. Pero el lugar estaba vacío. No había rastro de ella, ni la linterna, ni su figura encorvada. Nada. El joven parpadeó varias veces incrédulo. Apenas unos segundos antes, la muchacha estaba a su lado, suplicando por ayuda. Ahora, la puerta permanecía cerrada por dentro, como si nadie hubiese entrado nunca. El sudor frío le empapaba la frente, resbalando hasta la barbilla, mientras trataba de encontrar una explicación lógica. El silencio exterior era aún más perturbador que los pasos que había escuchado segundos atrás. El parabrisas reflejaba el brillo débil de la luna y más allá, los árboles parecían inmóviles, pero densos, como si ocultaran algo entre sus sombras. Raúl se inclinó hacia adelante respirando con dificultad. Cada inspiración era un recordatorio de que estaba solo. El volante se humedecía bajo sus manos sudorosas. Un movimiento mínimo en el retrovisor lo sacudió. Una silueta fugaz, demasiado rápida para identificarla, desapareció detrás del coche. Su corazón se desbocó. Instintivamente bajó el seguro de todas las puertas, escuchando el clic metálico que resonó como un alivio precario. Los faros delanteros iluminaban un tramo vacío de carretera. Sin embargo, Raúl no podía quitarse la sensación de que alguien estaba pegado al vidrio trasero, respirando con calma, esperando el momento de moverse. La desaparición de Marisol lo atormentaba más que la presencia invisible a su alrededor. Había corrido hacia el bosque, o nunca estuvo allí realmente como pensaba. No tenía respuestas, solo un nudo cada vez más apretado en el estómago. Giró la llave con más fuerza y el motor respondió con un rugido más estable. Metió la primera marcha, dispuesto a huir de ese tramo maldito, cuando un golpe seco resonó en el cristal trasero. El eco del impacto lo paralizó. No se atrevió a mirar de inmediato, pero el retrovisor tembló con la vibración. Raúl apretó los dientes, sintiendo la mandíbula rígida y el cuerpo encogido contra el asiento. Sabía que lo que estaba detrás ya no era un producto de la paranoia. Algo lo había alcanzado. Si quieres seguir escuchando esta historia, apaga todas las luces de tu habitación y quédate conmigo hasta el final. Solo así sentirás lo mismo que Raúl sintió aquella noche. El golpe en el cristal trasero lo sacó del trance. Raúl hundió el pie en el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante, chirriando sobre la grava antes de aferrarse al asfalto. El motor rugió como si compartiera su desesperación, mientras la carretera se abría frente a él en una línea interminable y oscura. El retrovisor le devolvía imágenes temblorosas. Las sombras se estiraban, confundidas con el movimiento de los árboles al costado de la vía. Intentó enfocar buscando un rostro, una figura, cualquier rastro de quien lo había golpeado, pero no encontró nada más que vacío. Aún así, el corazón le decía que no viajaba solo. El viento se colaba por la rendija de la ventanilla mal cerrada y le azotaba la cara con un silbido cortante. El olor a caucho caliente y gasolina se mezclaba con el de su propio sudor, que le empapaba la camisa. Cada vez que respiraba, sentía un sabor metálico en la boca, como si la adrenalina le hubiera secado la garganta. Condujo sin mirar el velocímetro, los ojos fijos en la línea central que se deslizaba bajo los faros. Los minutos parecían horas, y cada kilómetro era un pulso más acelerado en sus sienes. Cuando por fin divisó luces a lo lejos, una sensación de alivio lo atravesó como un rayo. Era una gasolinera en las afueras de San Pedro de los Valles. El lugar brillaba bajo focos fluorescentes, con carteles de bebidas iluminados y una máquina de refrescos parpadeando en la entrada.
Raúl giró bruscamente hacia la entrada y estacionó junto a la primera bomba, dejando el motor encendido como si temiera que no volviera a arrancar. Antes de bajar, echó una mirada rápida al asiento trasero. La bolsa de viaje seguía allí, intacta. La chaqueta tirada sobre el asiento estaba en el mismo lugar, pero esa inspección no le dio paz. La sensación era clara. Alguien había estado con él en ese trayecto. Empujó la puerta y bajó con un movimiento torpe, sintiendo que las piernas todavía temblaban. Caminó hacia la tienda de la gasolinera, donde un hombre con gorra detrás del mostrador lo saludó distraídamente. Raúl intentó sonreír, pero su rostro traicionaba el miedo. Compró una botella de agua y se quedó junto al refrigerador, observando con insistencia el reflejo en los cristales de la tienda. El camino estaba vacío. Ningún coche lo había seguido. Ninguna silueta aparecía al otro lado del vidrio. Aún así, la piel de su nuca seguía erizada. Raúl permaneció allí más de lo necesario, como si las luces fluorescentes fueran la única garantía de seguridad. Y aún dentro de ese espacio iluminado, no podía sacudirse la idea de que lo que lo había perseguido no se había quedado atrás en la carretera. Porque en el retrovisor, antes de girar hacia la gasolinera, creyó ver otra vez una sombra agazapada en la cuneta, observando con calma cómo escapaba. La noche terminó para Raúl entre silencios incómodos y sueños entrecortados. Al amanecer, la luz tenue que entraba por la ventana de la habitación de su familia apenas lograba disipar el cansancio de su rostro. Se sentía a salvo, rodeado de paredes conocidas, pero dentro de él persistía un malestar que no lo dejaba respirar con calma. Decidió bajar al patio donde había estacionado su coche. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra recién regada. El canto de los pájaros contrastaba con el recuerdo de la carretera oscura y esa diferencia casi lo convencía de que lo vivido había sido un mal sueño. Al abrir la puerta del coche, un detalle lo detuvo. El barro seco adherido al costado del vehículo era distinto al polvo habitual del camino. Se agachó para mirar con más atención y lo que encontró le heló la sangre. Junto a la puerta del copiloto había huellas pequeñas, marcadas con claridad, como si unos pies descalzos se hubieran apoyado en la tierra mojada. El estómago se le contrajo. Dio un paso atrás, pero el horror no terminó ahí. Se inclinó hacia el otro lado, junto a la puerta del conductor, y allí descubrió impresas otras pisadas, profundas, anchas, inconfundiblemente hechas por botas pesadas. 2 pares de huellas diferentes, ambas frescas, ambas rodeando el coche en el mismo punto donde había detenido la marcha la noche anterior. Raúl permaneció agachado, observando el contraste, las huellas pequeñas, casi delicadas, junto a las marcas firmes y contundentes de las botas. Ninguna era suya, ninguna tenía por qué estar allí. El corazón le palpitaba con fuerza mientras trataba de entender. La imagen de Marisol llorando a la orilla de la carretera volvió a su mente, seguida de la silueta oculta tras los pinos. No había dudas, no estaba solo esa noche. Alguien lo había observado, lo había seguido, lo había rodeado sin que pudiera impedirlo. El frío recorrió su espalda incluso bajo el sol de la mañana. Sabía que había tenido suerte, que el desenlace podía haber sido muy distinto. Cerró los ojos y respiró hondo, pero en lugar de alivio, sintió una certeza amarga. Esas personas no lo habían elegido por azar. Y mientras se alejaba del coche, incapaz de borrar de su mente las huellas en el barro, entendió que la verdadera pregunta no era qué buscaban esa noche, sino cuándo decidirían volver a aparecer.